para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Está ahí en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como les decía, el título del sermón de esta noche es La razón de estar contigo. Por mucho tiempo, el mundo, no solo el mundo, más bien la religión ha intentado responder una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué razón Dios salva al mundo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios toma la decisión de salvar al mundo? Quiero invitarle que de pronto hagamos un pequeño ejercicio mental. Dios, el creador de todo, el supremo y excelso creador de todo, crea todo con un propósito, con un fin. Corona de esa creación es el ser humano. El ser humano es la corona de la creación. Dios creó peces, animales, aves, todo lo que existe, pero la corona de su creación es el ser humano. ¿Y por qué es el ser humano? Porque el ser humano fue creado a su propia imagen. Por eso es que no significa que el hombre sea un ser evolucionado un poco más que las demás especies. No, queridos. Nosotros somos distintos, pero no porque lo merezcamos, sino por el solo hecho de que Dios nos creó a su imagen. Dios plasmó en nosotros su imagen. Por eso es que tenemos conciencia. Los animales no tienen conciencia. Solamente funcionan de manera instintiva. ¿Tienen afectos? Sí. Podemos ver animales tristes, por ejemplo. Sin embargo, el ser humano se distingue de los animales porque nosotros tenemos una concepción de lo eterno, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Lo he señalado anteriormente, queridos. ¿Por qué el ser humano se siente vacío? ¿Por qué nada lo llena? Y la razón es bien sencilla. Porque Dios nos creó con un propósito. Y cuando los seres humanos, nosotros, estamos en otro lado, no en los propósitos de Dios, es inevitable que sintamos ese vacío. Nada nos llena. Gente que tiene todo, pero no es saciada con nada. No es saciada con nada. ¿Qué necesita Elon Musk, por ejemplo? Ya que Camilo siempre anda con esa polera de Tesla. ¿Qué necesita Elon Musk? Elon Musk necesita salvación. Él tiene todo, pero le falta, o tal vez lo encontró, yo no lo sé. Pero lo único que sé es que una persona que aparentemente tiene todo, lo único que le falta para estar pleno y gozoso y dichoso es haberse encontrado con el propósito por el cual su creador lo ha creado. Somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Por ahí se dice, todos son hijos de Dios, pero lo cierto es que eso no es así. La palabra es clara en decir que todos aquellos que han creído en Cristo son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y una de las cosas que les decía es necesario responder es la razón. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios ofrece salvación a un ser humano que se ha corrompido, a un ser humano que hace lo que quiere, un ser humano que plasma lo que Él propone para su vida, no teniendo en cuenta la razón por la cual fue creado? ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios nos debe algo a nosotros? ¿Acaso Dios es un genio que está allí nada más para cumplir nuestros deseos? ¿Para cumplir lo que nosotros creemos que necesitamos y que Él, por habernos creado, tiene la obligación de hacer? ¿Será realmente esa la razón? Bueno, muchos a lo largo de la historia han tratado de inquirir los motivos por los cuales Dios nos salva, y sin éxito aparente. Pero ¿saben por qué no han tenido éxito? La respuesta es simple. Porque cuando intentamos responder desde nuestra perspectiva, nos vamos a equivocar. Porque aparentemente podemos pensar que existe algún mérito especial en nosotros y que por eso Dios nos salvó, o por eso Dios ofrece salvación al ser humano. Pero la verdad, queridos, es que no hay ninguna razón en nosotros por las cuales Dios quiera salvarnos.
Dios no le debe nada al hombre, a la mujer, al ser humano. Dios no nos debe nada. Ahora, cuando vemos esta interrogante, ¿por qué Dios nos salva? Desde la perspectiva de Dios, ahí la respuesta cambia. Y la respuesta es sumamente sencilla. Dios nos salva solo por gracia. Por gracia. Y puesto que la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, que es el Dios de toda gracia, Él nos salva exclusivamente por gracia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día en este sermón. Y vamos a ver básicamente tres cosas. Como les decía, el título es La razón de estar contigo. Y básicamente es un juego para que entendamos por qué razón Dios querría estar con nosotros. Por qué Dios querría tener una relación con nosotros. Y la verdad, como les acabo de decir, no nace en nosotros. No está la razón en nuestras vidas, sino que la razón está en Él mismo. Él nos salva exclusivamente por gracia. Y hoy vamos a hablar un poquito de la gracia, queridos. Entender la gracia, y vamos a hablar de una gracia que justifica, en segundo lugar, una gracia que redime, y en tercer lugar, una gracia que propicia, que son los tres términos que aparecen en los pasajes que acabamos de leer. Ahora, antes de comenzar a revisar estos pasajes, quiero echar un vistazo a la definición que tenemos por gracia, ¿ya? Gracia. ¿Qué es lo que pensamos que es la gracia? Y también definir gracia para aquellos que no conocen ese concepto. Una de las razones por las cuales muchas iglesias cristianas de pronto andan perdidas es porque no entienden qué es gracia. Cuando hablamos de gracia, la mayoría de los cristianos responde: la gracia es un regalo o un favor inmerecido. ¿Y sabe qué? Eso está bien, es una buena respuesta. La gracia es un regalo y un favor inmerecido también es una buena definición, pero es una definición incompleta. Es una definición incompleta porque faltan algunos antecedentes que tenemos que comprender y que aparecen precisamente en estos pasajes. Hermanos, lo primero que debemos saber es esta máxima. Para comprender la plenitud de la gracia que Dios nos ha dado, primero tenemos que aceptar la magnitud de nuestra condición de pecado. Hermanos, nunca vamos a entender la gracia y la tremenda gracia y bondad que Dios nos da a cada uno de nosotros si no entendemos las repercusiones serias que tiene esta palabra tan manoseada y que tanto nos reímos muchas veces, que es pecado. Cuando entendemos la gravedad del pecado, nos damos cuenta de lo tremenda que es la gracia de Dios. Y es natural que el hombre, el ser humano, desprecie aquello que, o no le dé el valor real y genuino que tiene un regalo. ¿Cierto? Porque cuando se nos regala algo, sabemos que es gratis. Hay una diferencia clara entre algo gratis y algo que uno ha trabajado para lograrlo. Uno valora más las cosas que te cuestan que las cosas que te han regalado. Y lo vemos de alguna manera así. Por ejemplo, cuando vamos a un hotel, en el baño del hotel nos vamos a encontrar, o en el hostal, para los no tan pudientes, vamos a un hotel, un hostal, ¿y qué encontramos en el baño? Jabón, champú, un poquitito, ¿cierto? Son re pocas las personas que usan eso. Y está ahí, inamovible, siempre está ahí. ¿Y por qué no se usa? Porque es gratis. Por eso, nosotros despreciamos las cosas que son gratis. Porque obviamente no nos ha gustado. Vivimos en una cultura donde un regalo es algo que podemos cambiar. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes reciben regalos el día de su cumpleaños, o en Navidad, o en el Día de la Madre, o en cualquier fecha importante, y adentro de la bolsa viene, ¿qué? El ticket de cambio? Porque si no te gusta el regalo, puedes cambiarlo. Cuando el ser humano tiene esta noción del regalo, de algo que a él no le costó, pero que le dieron, no valora o no le da todo el sentido que este regalo tiene.
Y es por eso que nos cuesta tanto comprender la gracia de Dios, porque es gratuita, porque es un regalo. Y cuando no entendemos lo que Dios tiene que hacer para darnos de su regalo, de la gracia, de su amor, de su perdón, de su salvación, es que nosotros no entendemos claramente el concepto de gracia. Nuestra mentalidad de consumo nos lleva a no valorar correctamente lo que no nos ha costado a nosotros. Por esa razón, muchas personas que dicen creer en Cristo no valoran ese concepto, la gracia de Dios. Simplemente ven la gracia de Dios como un acto de su generosidad, como un regalo. Y con los regalos tienes dos opciones. O lo recibes, o lo recibes a bien y lo usas, o lo recibes y lo guardas para cuando te inviten a un cumpleaños y no tengas regalo, llevar el que te regalaron a ti. Es una práctica muy común. ¿Por qué? Porque son cosas que están ahí y que las vamos a dar un mejor uso. Por eso que lo primero que tenemos que hacer, queridos, es definir correctamente lo que es la gracia, lo que es el regalo de la gracia. Ahora, como les señalaba, la gracia es un regalo, todo lo contrario a lo que nosotros recibimos por medio de nuestro trabajo. Gracia es recibir algo a cambio de nada. Gracia, queridos, es todo lo contrario a obras. Y aquí hay un punto bien importante. La gente afuera, la gente que no conoce la palabra de Dios, piensa que para poder agradar a Dios tiene que hacer cosas buenas. Pero, ¿acaso lo que he dicho hasta el momento coincide con eso? O sea, si la salvación que Dios otorga al ser humano, si la relación que Dios le ofrece al ser humano es por medio de la gracia, es decir, un regalo, ¿el hombre podrá hacer algo para alcanzar esa gracia? Y la respuesta, queridos, es que no. Porque cuando tú haces algo, eso es un sueldo, eso es un salario, eso es una paga. Pero cuando a ti te dan algo, eso es un regalo. Tú para recibir un regalo no tienes que hacer nada. Simplemente el regalo nace de la voluntad de aquel que te lo está dando. Y tristemente se ha malentendido el regalo de la gracia de Dios, considerando que es algo que yo debo hacer para ganarme ese favor. Algunos católicos romanos lo entienden con mucha sinceridad en su corazón. Pero déjenme decirle una vez más que la sinceridad de la fe no quiere decir que la fe sea genuina o que la fe esté bien. La fe está correcta cuando se basa en los argumentos correctos. Y hay gente que con mucha sinceridad y honestidad cree que dándole a los pobres, cree que haciendo mandas y cumpliendo con ellas alcanza el favor de Dios. Pero eso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Porque la salvación no es por nada que tú y yo podamos hacer. La salvación es por gracia. Queridos, la salvación es por gracia. Romanos capítulo 4, versículo 4 dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como deuda. Más adelante, en Romanos capítulo 11, versículo 6, Pablo dice a los romanos: pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, si Dios te salva por gracia, no es por obra, definitivamente, porque son excluyentes. Queridos, es necesario que entendamos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios y que el favor de Dios proviene solamente por gracia. La salvación es por gracia y no es por mérito. Y aquí quiero dar unos antecedentes con respecto a la teología católica romana. La teología católica romana define 3 tipos de méritos. El primer mérito se le llama el mérito merecido. Y esto impone la obligación a Dios de recompensar al que hace algo bueno. Así se conoce esto dentro de la teología católica romana. El merecido mérito. En segundo lugar, el mérito congruente. Dice de acuerdo a la definición que ellos dan, que no es tan elevado como el mérito merecido, pero se consigue realizando buenas obras acompañadas con penitencias.
Aquí hay un mérito para la salvación, porque el catolicismo romano enseña que la salvación es por fe más obras. Y aquí está hablando del mérito. Y el tercer mérito es el mérito superrogatorio, así se llama, superrogatorio, y es el mérito que trasciende. Es el mérito que algunas personas tuvieron en exceso y que quedan depositados para que otras personas puedan hacer uso de ese mérito. ¿Cómo lo explico de forma más sencilla? Los santos. De acuerdo a la teología católica romana, los santos fueron personas tan buenas que hicieron tantas cosas buenas que sus méritos sobrepasaron lo que ellos necesitaban para ser salvados. Por tanto, todo aquello que sobrepasó el mérito para ser salvados quedó acumulado para que otras personas puedan utilizar esos méritos y alcanzar el favor de Dios. Por eso, la intercesión de los santos dentro del catolicismo romano busca eso. Por medio de San Sebastián, por medio de todos los santos que existen, se hace. Pero la Biblia nos enseña que no hay mérito en el ser humano. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque la salvación no es por obras. La salvación es solo por gracia. Es solo por gracia. De manera que entendemos que es un regalo gratuito. Y gracia es todo lo contrario a las obras. Nosotros que creemos en la palabra de Dios, queridos, tenemos que comprender que la gracia es algo fundamental en nuestras vidas. Que Dios trata a su pueblo, a los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, por medio de la gracia, por gracia y en gracia. Todo es por gracia. Todo es por medio de la gracia, por gracia y en gracia. Así que la gracia es un regalo, pero que no se queda solamente en eso. Fíjese, usualmente nosotros entendemos estos términos que voy a mencionar ahora como sinónimos: bondad, amor, misericordia y gracia. Cuando hablamos de la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia, pensamos que todas esas cosas son básicamente lo mismo. Y ciertamente tienen una esencia en común, pero son muy específicos y distintos. La gracia, querido, no es solamente algo gratuito y voluntario. La gracia de Dios define a alguien, es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Escuche bien, no es solo que Dios nos da un regalo. No es solo que Dios nos da la posibilidad de tener algo que no teníamos. La gracia consiste en que Él da algo a alguien que realmente no lo merece. Que no lo merece. Cuando comprendemos esto, podemos asimilar que la gracia no es un regalo cualquiera. La gracia es un regalo con sacrificio. La gracia es un regalo que a Dios le cuesta. Y que a Dios le cuesta en cuanto a que Él tiene que pagar para que tú y yo podamos recibir el regalo que Él nos está otorgando. Gracia, hermanos míos, no es simplemente dar un regalo. Gracia es dar lo que el otro no merece. Lo que el otro no merece. Gracia es dar todo lo contrario a lo que el otro merece. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Hace unos años atrás hubo un caso en Estados Unidos que conmocionó al mundo. Un joven afroamericano que se llamaba Brandt Jean, de 18 años, perdonó públicamente a la asesina de su hermano mientras se realizaba el juicio. La asesina de su hermano era una mujer policía que se equivocó de departamento y en vez de entrar al departamento, entró al de ella, entró al de su vecino, pensó que había alguien intruso a oscura y le disparó. Y resulta que ella se había equivocado de departamento. Sacó su arma y lo mató a disparos. Y en el juicio, este joven le dijo a la mujer, y cito: si tú estás realmente arrepentida, yo te perdono. Le dijo, y sé que si le preguntas a Dios, Él igual te perdonará. ¿Saben una cosa? Por su irresponsabilidad,
Esta mujer merecía una pena que tiene que cumplir, lo cual fueron 10 años de cárcel. Sin embargo, el joven, en el registro del juicio, dice lo siguiente: ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Esa mujer, mediante lo que hizo, aunque haya sido un error, merecía la cárcel. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras acciones. Pero este jovencito de 18 años otorga algo. Él otorga gracia a alguien que no se la merecía. Él da el favor a alguien que realmente merecía ir a la cárcel y le dice: yo no quiero que vayas a la cárcel. Ese es un acto de gracia tipificado en la vida de alguien que obviamente era alguien de fe. Él la perdonó sin que ella le solicitara el perdón. En ningún momento en el juicio se ve que ella le hubiese pedido perdón a él. Sin embargo, él le otorgó el perdón sin que ella lo deseara. Hermanos, así es la gracia de Dios. Es así. Él nos la da cuando nosotros no la merecemos. Él nos da su gracia cuando ni siquiera la queremos. Ni siquiera la hemos pedido, pero Él nos da, nos otorga gracia, dispensa gracia. Así que hasta el momento hemos definido la gracia de Dios como algo gratuito que no depende de lo que hemos hecho, que es algo que Dios nos da radicalmente distinto a lo que en realidad nosotros merecemos. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, hemos definido dos cosas. En primer lugar, la gracia es un regalo. En segundo lugar, la gracia es un regalo que Dios da a aquel que no se lo merece. Pero hay un tercer elemento. La gracia que Dios da es también un regalo que Él otorga, todo lo contrario a lo que el otro merece, donde el propio Dios asume el costo. Eso es gracia. Es un regalo, número uno. Número dos, es un regalo que se le da a alguien que no lo merece. Y número tres, es un regalo que se le da a alguien que no merece, donde el propio Dios asume el costo de ese regalo. Para poder dar perdón, alguien tenía que pagar la deuda. Para que Dios te pudiese perdonar, para que Dios me pudiese perdonar a mí, era necesario que alguien pagara la deuda que tú tienes y que yo tengo. Y es el propio Dios quien ofrece a esa persona. Es el propio Dios a quien ofrece, ¿a quién? A su propio Hijo. Para que Él pague en su vida, en su cuerpo, el precio que tú y yo tenemos que pagar, que nos corresponde pagar, que es el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Queridos, aparte de entender que Dios nos da su gracia, Dios con ella nos da la justificación, la redención, pero esto es a través, de acuerdo a nuestro pasaje, a través de la obra de Cristo. Él se ofreció, Él se puso en nuestro favor. Dios, el Padre, envió a Dios el Hijo para que Él asumiera el costo de lo que Él nos ha dado gratuitamente. Queridos, en Romanos 3:24 dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ha dado el perdón por medio de la gracia y Él otorgó al Señor Jesucristo para que Él pagase la deuda que nosotros tenemos. En la Biblia, amados, hay un montón de escenas donde vemos la gracia de Dios. Y una de las escenas que a mí más me impacta es la escena de Oseas, el profeta. Queridos, Oseas, perdonó a su esposa, la cual le era infiel. Él la fue a buscar al mercado de esclavos donde ella estaba. Porque dejó a su marido, se prostituyó y se vejó tanto a sí misma
que fue considerada como una esclava y la vendieron en el ágora, en el lugar donde se vendían los esclavos. Y este hombre, Oseas, va y paga el precio por ella. Él asume la vergüenza pública de recibir a una mujer pecadora una vez más para que fuese su esposa. Dios le mandó al profeta Oseas que hiciera eso para mostrarnos cómo es su amor y cómo es su gracia. La esposa de Oseas no lo merecía. De la misma manera que ni tú ni yo merecemos el regalo de la gracia de Dios. Otra vez vemos la gracia en la famosa parábola del hijo pródigo. Pródigo significa el que despilfarra. No es un apellido por si acaso. No es que el apellido de la familia era pródigo y el hijo pródigo. No. Pródigo, ese término significa el que despilfarra, el que bota. Y siempre esa parábola la hemos conocido así, la parábola del hijo pródigo, el que despilfarró toda la herencia de su padre y con prostitutas, con los amigos en jarana y que finalmente quedó sin nada. Pero ¿saben qué? Un mejor nombre para esa parábola debiese ser el padre pródigo. Porque es el padre el que despilfarra su amor en un hijo que no lo merece. Sin embargo, ese amor del padre que cuando ve a su hijo de que viene de vuelta, lo perdona, lo vuelve a vestir como un hijo, absorbe la pérdida económica que le significó darle la parte de la herencia, porque ustedes saben cómo es el tema de la herencia. Para que uno tenga una herencia, el dueño de la herencia debe morir. Entonces, cuando el hijo pródigo va donde el padre a decirle, dame lo que me corresponde, está dando dos mensajes. El primero, padre, me encantaría que estuvieras muerto porque necesito tu dinero. El hijito. Y en segundo lugar, el padre tenía que vender sus cosas para poder darle la parte que económicamente le correspondía a este hijo que quería gastársela. Este padre hizo todo eso. Reconoció que su hijo lo quería muerto y se despojó de sus posesiones para darle la parte que le correspondía. Y aún así, cuando él vuelve, embarrado, sucio, cochino, luego de haberse perdido por el mundo, él lo recibe una vez más, asumiendo el costo. Queridos, el problema de la iglesia contemporánea, no todas, pero algunas, es que no entienden la gracia de Dios. No entienden que es Dios el que merece nuestro honor, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y que Dios a nosotros no nos debe nada. Queridos, hay algunos que viven exigiendo, Dios, sáname, sáname. Lo decreto, lo declaro, sáname. Hay otros que reclaman prosperidad económica. Yo digo en mi palabra, tengo un milagro en mi palabra. En mi boca hay un milagro. Dame esto, quiero una casa nueva, quiero un auto del año. Y reclaman. No han entendido estas personas lo que es la gracia. No han entendido que en realidad ningún ser humano tiene nada que pedirle a Dios. Y que todo lo que tenemos, delante conversaba con quienes nos visitaban y decía ella en sus palabras, hay que dar gracias por todo, porque todo es un regalo. Y eso es. Todo es un regalo. No nos merecemos nada. Tantas cosas que tenemos, que las asumimos, pero son regalos de Dios. Queridos, entendamos que Dios nos da lo que no merecemos. Y eso es gracia. Lo único que merecemos es la muerte. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Sencillo, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, deberíamos estar muertos. Yo el primero, yo más que ustedes probablemente. Pero el hecho de que esté vivo aquí de pie, hablando a ustedes la palabra de Dios, es una muestra más de su gracia. Porque por su misericordia no he sido consumido. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Él nos da lo que no merecemos y Él hizo lo que nosotros no podíamos pagar. Y lo hizo entregando su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, la gracia que Él nos da es una gracia que nos justifica. Es una gracia que nos otorga a Él.
Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios nos otorga su gracia. Dice el texto aquí que Dios también nos redime por su gracia. Redimir significa liberar. Redimir significa darle libertad a alguien que se encontraba en esclavitud. Eso es lo que hace su gracia. Su gracia nos justifica, nos hace estar justos. Es como, yo siempre lo explico de esta forma. Es como cuando en el colegio uno faltaba y ¿qué hacían los padres? Lo justificaban. Pero esa justificación, ¿quitaba la falta? No. Igual estaba ausente. Pero esa justificación daba una razón por la cual la persona faltó. Esa es nuestra condición en Cristo. Somos justificados, somos pecadores, hemos fallado, merecemos la muerte, pero Él nos justificó. Esa es su gracia que justifica. En segundo lugar, su gracia nos redime, nos libera. Éramos esclavos, queridos, esclavos, pero su gracia nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Su gracia no solo nos justifica, no solo nos da un estatus judicial como justificado, sino que también nos libera de la esclavitud. Dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Eso es gracia. Su gracia nos justifica, su gracia nos liberta, nos redime. Y finalmente, su gracia propicia. Dice el texto que leímos ahí. Dice el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esa expresión griega que aparece ahí, traducida al español como propiciación, tiene dos sentidos. Cuando se trata de los hombres propiciando, se traduce como sacrificio de expiación. Es decir, algo que el hombre ofrecía con el fin de encontrar el favor de Dios. Pero el otro significado de esa expresión, que es cuando Dios otorga la propiciación, es distinto. La propiciación tiene que ver con Dios. Y es que Él se puso como propiciación. Propiciación significa apaciguar la ira de alguien. Es como cuando uno va por la calle y ve una pelea. Pero pelea de personas que pareciera que tuvieron algún problema, chocaron los autos y uno de pronto, no, esto no sucede, nadie se mete. Pero el caso hipotético que suceda, ve que hay dos personas peleando por un toponcito y alguien de buena fe va y los separa. Los separa, ¿ya? Y el que quiere ir a pegarle al otro, le pega su combo al que lo está separando. Ya, lo que está haciendo esa persona es propiciar la ira del otro. Está para calmar al otro y que no le haga daño al que está atrás. Forcejea con él con el propósito de tranquilizarlo, inclusive aunque él mismo reciba un combo por tranquilizar al otro. Eso es el concepto de propiciación. ¿Saben una cosa? Dios propicia. Dios es nuestra propiciación. Él envió a Jesucristo para que Jesús recibiera la ira de Dios. Porque tú y yo necesitábamos recibir la justa ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo, Jesús, para que Él recibiera lo que tú y yo merecemos. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él murió así. Por eso Él fue humillado. Por eso Él fue desnudado. Por eso fue latigado. Por eso murió de aquella manera. Porque ahí estaba pagando lo que tú y yo debíamos asumir eternamente por los siglos de los siglos. Y Jesús lo asumió. Él absorbió la ira del Padre. Dice Isaías 53, 4 al 5 lo siguiente. Ciertamente Él, refiriéndose al Mesías, Él llevó nuestras enfermedades. Fíjese, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y aquí viene lo más conmovedor.
pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados. Queridos, eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nos dio una gracia que nos justificó, que nos hace justos delante de Él. Cuando lleguemos, si tú has creído en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y estás cada día viviendo en esa dinámica, tú has puesto tu fe en Él, tú morirás y un día te presentarás delante del Padre. Y cuando llegues ahí, va a estar el Hijo y va a decir, tranquilo, tranquilo, Él está justificado, porque yo pagué. En segundo lugar, Él nos dio esta gracia que nos liberta. ¿Nos liberta de qué? Nos liberta del pecado. Ya no somos esclavos. La gente que no tiene a Cristo, que no cree en Cristo, vive como vive. Pero aquel que ha confiado en Él tiene la posibilidad de resistirse a sus instintos más pasionales más grandes. Esa es la gracia de Dios, morando en nosotros, liberándonos del pecado. Y en tercer lugar, Él mismo se ofrece. Él es la propiciación. Él asume nuestro castigo por medio de Jesús. Hermanos, eso es la gracia. La gracia es lo que Dios dio por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Eso es gracia. De eso se trata la salvación. No hay mérito en ti, no hay mérito en mí. Y lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús, tener fe en lo que Él hizo y arrepentirte de cómo has vivido, arrepentirte de lo que has hecho, arrepentirte de las inclinaciones de tu corazón, para que Él te dé nueva vida, para que Él te haga nacer de nuevo, para que Él te restaure, para que Él te transforme a lo largo de los años. Y eso, amados, no es otra cosa que su gracia. Oremos a nuestro Señor.